Buenas noches. Entonces, con este pequeño video tutorial, lo que queremos es que ustedes aprendan a usar el editor de ecuaciones de Word y al tiempo aprendan cómo a interpretar los valores que obtenemos en la calculadora, listo, para evitarnos algunas confusiones con respecto a los decimales y los puntos que denotan miles o millones, listo. Además, vamos a repasar un poquito de notación científica. Entonces, resulta que las matemáticas tienen un lenguaje universal de cómo debe escribirse de forma correcta. Esto implica que aunque estemos en una asignatura como química, biología, física, electrónica, etcétera, no podemos saltarnos esa norma, ¿listo? Tenemos que escribir las ecuaciones matemáticas de la forma correcta. Para ayudarnos en esto, Word tiene preinstalada una herramienta que se llama editor de ecuaciones y allí podemos plantear la ecuación que necesitemos, listo, con la cantidad de caracteres que ésta requiera, listo. Entonces, ¿cómo llegamos a la herramienta? Entonces vamos a ir al menú superior. Después de archivo inicio viene un menú que dice insertar, entonces vamos a ingresar allí. En insertar se nos despliega un submenú, listo, donde vemos, por ejemplo, páginas, tablas, ilustraciones, aplicaciones, etcétera. En las últimas, la casilla de símbolos, encontramos que hay dos que dicen ecuación y símbolo. Vamos a dar clic en ecuación. ¿Listo? Si nuestro teclado está correctamente configurado, podemos llegar a insertar la ecuación de manera un poco más fácil a través de controles de teclado, como es el Alt más igual. ¿Listo? Sí, solo si el teclado está correctamente configurado. De lo contrario, sencillamente vamos a insertar y luego ecuación. ¿Listo? Allí, entonces vamos a ver cómo automáticamente se acaba de desplegar la herramienta de editor de ecuaciones de Word. Entonces vamos a explicarla un poquito. La parte izquierda vamos a encontrar algunos símbolos. ¿Listo? En esta parte superior nos dice, por ejemplo, que esto es matemáticas básicas. Aquí nos está desplegando operadores matemáticos básicos, los que más se usan. El símbolo más, el igual, el menos, división, multiplicación, algunos símbolos, como por ejemplo grados Fahrenheit, raíz cúbica, no sé, flechas, algunas letras griegas, como que lo que más se usa, ¿listo? Si yo necesito, por ejemplo, algo más avanzado, vengo aquí a esta pestañita y despliego, por ejemplo, el segundo menú dice letras griegas, no las está desplegando en mayúscula y en minúscula, ¿listo? De todo el abecedario griego. No sé, que yo necesito más operadores matemáticos, entonces aquí nos salen muchísimos más operadores que eventualmente no estaban en las operaciones básicas. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, miro en este menú. Listo, nos vamos a quedar en este caso con matemáticas básicas. Ahora, está un menú en la parte derecha donde tenemos operaciones. Listo, aquí vamos a plantear ya directamente no símbolos, sino las operaciones. Que yo necesito una operación de fraccionarios. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, el primero. Que yo necesito, por ejemplo, expresar potencias. Podemos ir con índices. Que yo necesito expresar raíz cuadrada, cúbica, una ecuación cuadrática, entonces, por ejemplo, podemos usar a radical, que yo necesito expresar una integral, un límite, una matriz, una función trigonométrica, etcétera. Eso sí lo vamos a encontrar en el menú que está hacia el lado de la derecha. En nuestro caso particular, vamos a usar de este menú de la derecha fundamentalmente a fracción y a índices, es lo que más vamos a usar en química. Bien. Entonces, ahora sí, con esa breve introducción, empecemos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio nos dice que transformemos 80 pies a metros. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Escribimos el dato problema, que en este caso es pie. ¿Listo? Por como queremos y vamos a usar factores de conversión, básicamente tenemos que insertar un número casi que en fracción. ¿Listo? Bueno, en fraccionario, de hecho es una fracción. Entonces vamos a fracción e introducimos el primer cuadrito. Como pie está en la parte superior, vamos a colocar pie en la parte inferior. Listo. Y por ejemplo, vamos a pasar a centímetros. Listo. Para determinar el factor de conversión, yo puedo ir a las tablas que les dimos.
¿listo? O vamos directamente a Google, ¿listo? Entonces, por ejemplo, le decimos a Google, perdón, que queremos de pie a centímetros. Google automáticamente nos dice que un pie equivale a 30,48 centímetros. ¿Cuál es la ventaja de usar a Google? Que él nos va a dar directamente la unidad de medida usada en el país. Listo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es que hay varias unidades de medida, varios sistemas de unidades de medida. Alguno, por ejemplo, es el europeo, está el americano, está el sistema internacional, etcétera, que pueden variar de un país a otro. Entonces, como esto es Google Colombia, él nos va a mostrar la unidad que usamos en el país. ¿Listo? Pues por lo general usamos la unidad del sistema internacional o la unidad americana. ¿Listo? Entonces, Google nos está diciendo que un pie equivale a 30,48 centímetros. Voy a copiar el valor. ¿Listo? Entonces, un pie equivale a 30,48 centímetros. Hasta el momento, listo, la respuesta está en centímetros. ¿Por qué? Porque pues miren, ¿cierto? El pie se acaba de cancelar con el pie y la respuesta está en centímetros. Sin embargo, el ejercicio no nos está pidiendo centímetros, sino metros. Ahora miren que para poder cancelar las unidades yo me salí del editor, ¿cierto? Y uno dice, "Ay, ¿cómo regreso?". Miren que en la parte, en el menú superior, la pestaña que dice de diseño está sombreada. ¿De acuerdo? Sencillamente vamos allá a darle clic y automáticamente regresamos al editor. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a desplegar otra fracción. ¿Listo? Como centímetro está en la parte superior, lo colocamos en la parte inferior y ahora sí el que necesitamos en la parte superior. Entonces, este sí es un factor de conversión un poco más común. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, de esta manera, centímetro se cancela con centímetro y la respuesta nos queda en la unidad que estábamos necesitando, es decir, en este caso, metro. ¿Cómo hacemos para saber que la ecuación nos quedó correctamente planteada? Porque a la unidad que yo quiero llegar queda en el numerador. Si el metro me hubiese quedado en el denominador, es decir, en la parte inferior, nos hubiese quedado mal planteada la ecuación y habría que revisarlo. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de saber qué nos quedó bien. Ahora, vamos a interpretar los resultados de la calculadora. Si ustedes ven, la calculadora nos dice 24,384. Habrán quienes lean ese número como 24,384 metros. Si lo leen de esa manera, están cometiendo un error. Miramos la calculadora. ¿Listo? Nosotros vemos, por ejemplo, que para realizar esta operación, nosotros colocamos 80 por 30,48. ¿Listo? ¿Qué significa ese punto? Decimales. ¿Listo? Nosotros sabemos que cuando escribimos números, las decimales van después de la coma, pero la calculadora no tiene una coma para representar a los decimales, lo que tiene es un punto. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que cada vez que yo vea en la calculadora un resultado, después de punto, esos números van a ser decimales, porque es que cuando yo opero matemáticamente al principio para colocar o adicionar un decimal, uso el punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago en la calculadora para saber que lo que obtengo no son decimales, sino miles? Porque en la calculadora el punto lo transforma en una coma. ¿Listo? Es decir, que en la calculadora está invertido, ¿de acuerdo? Entonces en la calculadora dice 24,384, pero como estamos escribiendo matemática, ¿listo? El punto lo tengo que cambiar por una coma, 24,384 metros. ¿Listo? Ok, insisto, esto se da porque cuando colocamos decimales en la calculadora no usamos coma, ¿cierto? El símbolo no es una coma, sino un punto. Entonces, pilas cómo interpretamos, ¿de acuerdo? Y luego cómo escribimos. Los decimales se escriben después de la coma. ¿Cómo hacemos para saber que una respuesta en la calculadora tiene decimales? Porque están después de un punto. ¿Cómo sabemos para saber que los números son de miles o millones? Porque están antes de coma, ¿de acuerdo?
Y a la hora de escribir, simplemente invertimos símbolos. Este valor lo podemos aproximar. Entonces decimos que la respuesta es igual aproximadamente a 24,4 metros. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Eh, Podemos hacer exactamente el mismo cálculo, pero de una forma un poco más directa. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente insertar, vamos a ecuación, decimos 80 pies, multiplico, inserto fracción, ¿de acuerdo? Como a pie está arriba, lo colocamos abajo para cancelar y de una vez voy a metro, ¿listo? Con un factor de conversión más directo. Entonces venimos a Google y le decimos que queremos pasar es de pies a metro. Google nos está diciendo que un pie equivale a 0,3048 centímetros. Un pie equivale, perdón, a 0,3048 metros. Cuando ustedes hagan esta operación, van a ver exactamente el resultado. Ve el mismo resultado, 24,384, es decir, 24,300 por aproximación, 24,4 metros. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos cómo usar el editor de ecuaciones, ¿listo? Y cómo interpretamos los puntos y los comas en la calculadora para poder escribir de forma correcta nuestras respuestas, ¿vale? Bien, vamos a hacer el ejercicio número 2, donde vamos a pasar 150 miligramos a kilogramos. Lo vamos a hacer por factor de conversión directo. ¿Listo? Entonces nos vamos, decimos 150 miligramos por, insertamos la fracción. Como miligramo está en la parte superior, lo coloco en la parte inferior para poder cancelar. Y como el ejercicio nos está pidiendo kilos, coloco kilos en la parte superior. Entonces ahora le vamos a decir que queremos es pasar de, perdón, de miligramos a kilogramos. Entonces Google nos dice que un miligramo contiene 1, por 10 a la menos 6 kilos. ¿Listo? Que un miligramo contiene y vamos a ver cómo vamos a escribir ese valor. Entonces, 1 por, miramos ahora, vamos a usar ahora el menú que dice índices y aquí se nos despliegan varias posibilidades. Si yo lo que necesito es un número con superíndice, voy a usar la primera opción. Si yo necesito un subíndice, la segunda opción. Entonces miren que aquí la ventaja es que él es muy claro y nos está mostrando cómo es la manera en cómo vamos a escribirlo. Entonces uno sencillamente por lógica asume cuál es el que necesita. En este caso, como vamos a hacer un exponente, vamos a usar el primero. ¿Listo? Entonces decimos 1 por 10 y en el cuadrito superior escribimos menos 6. ¿Listo? Bien. Esto nos da un valor igual a 1,5 por, nuevamente necesitamos adicionar el índice, 10 a la menos 4. Para salir del índice simplemente le damos el teclado en la flecha derecha y ya salimos de ahí, kilogramos. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya tenemos expresada nuestra respuesta, ya aprendimos a escribir entonces valores que tienen superíndices. Ahora vamos a pasar este valor, 40 yardas cúbicas a onzas. Entonces nuevamente vamos a insertar, le damos ecuación, nuestro valor 40. Aquí necesitamos nuevamente el superíndice porque tenemos un valor en exponente. Entonces escribimos en el cuadro yarda y en el cuadro superior el 3 yarda cúbica. Por, nuevamente, insertamos una fracción. Como la yarda está en la parte superior, entonces ahora lo escribo en la parte inferior para poder cancelar. Y arriba lo que necesito, onzas. Entonces venimos a Google y le decimos que de yarda cúbica a onzas. Nos dice que una yarda cúbica, listo, una yarda cúbica equivale a 25.852,7 onzas, onzas líquidas. Miren que es muy específico lo que está diciendo, porque todo lo que sea cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico, yarda cúbica, pie cúbico, significa que es volumen. Por lo tanto, la onza que necesitan es la onza volumétrica. ¿Listo? Porque es que también hay onza en masa. ¿Listo? Entonces, no podemos confundir las onzas volumétricas a las onzas de masa. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que necesitamos es este.
¿Listo? Sencillamente vamos aquí a copiarlo. Entonces dice que una yarda cúbica equivale a 25.852,7 onzas. Eso nos da un valor de, nuevamente, miren la calculadora, dice 1,034,108. Es lo que acabamos de decir. En la calculadora las comas sí son, las comas vienen siendo lo que nosotros escribimos como puntos. Las comas están representándonos puntos de miles o de millones. Es decir, que haciendo caso a lo que decimos, el valor es 1, la coma la voy a cambiar por un punto, ya es la manera correcta de escribirlo. 0,34.108 onzas, es decir, 1.034.108 onzas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. El valor es bastante grande, entonces lo podemos expresar en notación científica, sería 1,03 por, colocamos el exponente, 10, vamos a contar desde el 0 hasta el 8, cuántos números hay para saber el valor del exponente. En este caso hay un total de 6 números, de ahí que el exponente sea 6 onzas. Y hemos expresado nuestro valor, listo, de forma correcta, bien sea por número completo o por notación científica. Ahora, finalmente vamos a calcular la densidad usando la masa y el volumen calculados. Entonces, esta operación la podemos hacer por dos caminos. Nuevamente, atendiendo en este caso específico, al sistema de medidas que usamos. El más usado es el Sistema Internacional de Unidades de Medidas y el Sistema Internacional nos dice que la densidad se debe expresar de forma muy específica, en kilogramo por metro cúbico o en gramo por mililitro. ¿Listo? Es decir, que la densidad yo no la puedo expresar en kilogramo por onzas. ¿Listo? Porque es una convención, es la manera correcta en cómo escribimos las unidades matemáticas. ¿Listo? Entonces, como una de las unidades es el kilogramo a metro cúbico, entonces o puedo pasar estas onzas a metro cúbico para dejar esto en kilo, o vamos, en este caso, vamos a expresar la densidad en gramos por mililitro. Entonces, automáticamente tengo que pasar los kilos a gramos y las onzas a mililitros. Y una vez que los tenga, opero la fórmula de densidad. ¿Listo? Entonces, vámonos por este camino. Entonces, vamos a empezar. Vamos con ecuación. Entonces, vamos a transformar estos kilogramos a gramos. ¿Listo? Entonces, inserto fracción. Como kilo está en la parte superior, lo coloco en la inferior para cancelar. Y vamos con la unidad que necesito, que es gramo. Ese factor de conversión sí es un poco más común. Sabemos que un kilogramo contiene 1000 gramos. Esto nos da una respuesta de 0,15 gramos. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transformar este volumen. ¿Listo? Lo vamos a pasar a mililitros. Entonces vamos a insertar ecuación 1,03 por 10 a la 6 onzas por, insertamos fracción. Como la onza está en la parte superior, la escribo en la inferior y necesito mililitros. Vamos a Google, le decimos que de onzas a mililitros, nos dice que una onza líquida equivale a 29,5735 mililitros. ¿Listo? Entonces sencillamente voy a copiar el valor y resuelvo la operación. Nuevamente vean el valor de la calculadora. Ella dice 30,460,705. Recuerden que cuando lo escribimos, las comas las reemplazamos por puntos, ¿cierto? Para poder leer de forma correcta nuestro valor. Es decir, que la respuesta nos dio 40.460.705 mililitros. Nuevamente es un valor, perdón, 30 millones. 30.460.705 mililitros. Como es un valor tan grande, lo podemos expresar en notación científica. 3, por ejemplo, vamos a dejarlo hasta acá, donde este 6 aproximaría al 4 a 5, 3,05 por, vamos a índices, listo, por 10 y vamos a contar cuántos números hay después de esa coma, ¿cierto? Entonces hay 1, hay 2, 3, 4,
5, 6 y 7 números. Entonces sería por 10 a la 7 mililitros. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya expresado esto, lo que podemos hacer es, ahora sí, plantear la fórmula de densidad. Entonces vamos a ecuación. Resulta que la densidad tiene un símbolo, que es el delta, es una letra griega. Entonces vamos a ver que aquí en los operadores básicos, en las matemáticas básicas, están algunas letras griegas en minúscula, incluida el delta. Entonces sencillamente la inserto, delta igual, ¿cierto? A la fórmula de densidad para recordarla, que es masa sobre volumen. Entonces ahora sí, ya teniendo los valores, sencillamente vamos a reemplazar, ¿cierto? Donde colocamos en 0,15 gramos sobre los 3,05, bueno, 0,4. Tengo la operación con 0,4. Yo no lo aproximé. Por 10 a la 7 mililitros. ¿Listo? Eso nos da una respuesta de 4,92 por, insertamos el exponente entonces, 10 a la menos 9 gramos por mililitro. ¿Listo? Y ya tenemos entonces planteado este ejercicio. Ahora, lo podemos hacer de forma mucho más directa y evitarnos todos estos pasos. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta la fórmula de densidad. ¿Qué nos dice la densidad? Que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, sencillamente yo lo que hago es que mantengo la forma de la densidad, la fórmula. ¿Listo? Nuestra masa inicial era de 1,5 por 10 a la menos 4 kilogramos y nuestro volumen inicial era de 1,03 por 10 a la 6 onzas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir transformando esos valores, ¿listo? A las unidades específicas que necesitamos, es decir, la masa en gramos y las onzas en mililitros. ¿Listo? Entonces nos fuimos. Entonces, como kilogramo está en la parte superior, lo escribo en la inferior y para cancelar y al gramo lo pongo en la parte superior. Entonces, el factor dice que 1 kilogramo contiene 1000 gramos. Entonces, de esta manera, kilogramo, ¿cierto? Se cancela con kilogramo y ya tenemos al numerador en gramos, ¿listo? Ahora necesitamos al denominador en mililitros, pero el problema es que está en onzas. Entonces, sencilla, volvemos a diseño para retornar al editor, insertamos una fracción. Como onza está en la parte inferior, lo vamos a escribir ahora en la superior para poder cancelarlo y en la parte inferior en mililitros. Entonces vamos, por ejemplo, de onzas a mililitros, ya sabíamos, perdón, aquí sabíamos que una onza, ¿cierto? Equivale a, voy a copiarme el valor, 29,5735 mililitros. Entonces miren cómo la onza, ¿listo? Acaba de cancelarse con la onza, ¿cierto? Y efectivamente en el denominador, ¿listo? Acaba de quedarnos mililitros y efectivamente ya la respuesta nos está dando en gramos por mililitros. Si ustedes hacen esa operación, van a ver que da exactamente la misma respuesta, 4,92 por 10 a la menos 9 gramos por mililitro. Y listo, chicos, entonces ahí está. De paso es un tutorial para resolver nuestros ejercicios del punto 1 de cómo podemos hacer las operaciones, bien sea usando varios factores de conversión o buscando uno mucho más directo, valiéndonos un poco de Google. Y también cómo podemos expresar estos valores de densidad en una forma un poco más sencilla para evitarnos como tantos pasos y de paso estamos interpretando valores de forma correcta en calculadora y uso de la herramienta de Word para escribir de forma adecuada nuestras ecuaciones. Entonces, espero les haya servido bastante. Un gusto, feliz noche.